myschool-365.com. Bien, el ejercicio 20 nos dice un cuerpo de 4 kilogramos de masa está en reposo sobre una superficie horizontal. Al aplicarle una fuerza horizontal de 20 newtons adquiere una aceleración de 1 metro por segundo. Calcula. Aquí se divide en dos partes del ejercicio. El valor de la fuerza de rozamiento, entonces en este literal hay que asumir que existe rozamiento para poder calcularlo. Y ve la aceleración que adquiriría si no hubiese rozamiento. Para ello vamos con el literal A. ¿Sí? Para nuestro literal A vamos a trabajar con los datos en este literal. Bien, dice que la masa del cuerpo es de 4 kilogramos. La fuerza horizontal que se le aplica es de 20 newtons, así que voy a poner la fuerza F es de 20 newtons, ¿sí? Y la aceleración que adquiere es de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Por qué estoy ignorando la parte de cinemática si me dice que está en reposo? Porque en ninguna de las partes me pregunta por distancias, velocidades o tiempos. La pregunta más es por la aceleración o bien por la fuerza de rozamiento, que son parte de la dinámica. Así que en este caso no necesito analizar la parte de cinemática. Bien, vamos a hacer un pequeño esquemita, ¿sí? De este movimiento, ¿sí? El cuerpo está allí y voy a trazar más o menos cómo se vería, ¿no? En este caso es empujado, dice, con una fuerza de 20 newtons en este sentido. Entonces es una fuerza horizontal de 20 newtons. Aparte, ¿no es cierto?, tenemos que hacia abajo nuestro cuerpo experimenta un peso y hacia arriba una fuerza normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que experimenta nuestro cuerpo. Y como es empujado con una fuerza horizontal, asumimos que es hacia la derecha. Entonces, por obvias razones, el movimiento será también hacia la derecha. Recuerda que el movimiento me indica el sentido positivo de las flechas. En este caso, esta flecha será positiva. A esta flecha se opone, ¿no es cierto? Si asumimos que hay fuerza de rozamiento, para poder calcularlo, se opone a este movimiento y la dibujamos en sentido contrario. Entonces aquí tenemos la fuerza de rozamiento, asumiendo que hay. Bien, con eso tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Así que sacamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Y a qué es igual la sumatoria de fuerzas en el eje X? Bien, como se está moviendo solo en el eje X, sí, solo en el eje X, entonces el eje X tendrá por fórmula masa por aceleración. Como no se mueve en el eje Y, no salta ni perfora el piso, en este caso la sumatoria de fuerzas en el eje Y será 0, ¿sí? Vamos viendo qué pasa en el eje X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? En el eje X solo está la fuerza, que vale 20 newtons, en forma positiva, menos la fuerza de rozamiento, que esta es negativa, y esta es igual a la masa por la aceleración. Bien, vamos viendo cuánto vale la fuerza de rozamiento. En este caso, el valor de la fuerza me es dada en el ejercicio, es de 20 newtons, menos la fuerza de rozamiento que no nos da el ejercicio, es igual a la masa. La masa en este caso es de 4 kilogramos. Voy a obviar nuevamente las unidades, voy a suprimirlas, dado que estamos trabajando en un solo sistema, newtons, kilogramos, metros, segundos. La aceleración me provee mismo el ejercicio, así que la aceleración vale 1 metro por segundo, que es lo que me dice. De esta forma me queda que 20 menos la fuerza de rozamiento es 4 por 1, 4. Despejo la fuerza de rozamiento. Fíjate que aquí no tuve que utilizar la fórmula de la fuerza de rozamiento, coeficiente por normal, porque no me da el coeficiente y no necesito el eje Y para calcularlo. Así que el 20 pasa al otro lado, en este caso restar, quedándome menos fuerza de rozamiento, el menos es propio de esa fuerza, es 4, y el 20, que es positivo, pasa como negativo. 4 menos 20. Quedándome que menos fuerza de rozamiento es igual a 4 menos 20, esto es menos 16 newtons. Como tengo dos signos menos a ambos lados, estos pueden irse, ¿no es cierto? Quedándome que la fuerza de rozamiento es igual a 16 newtons. Y así hallamos la fuerza de rozamiento del primer literal. Ahora nos queda calcular la aceleración que adquiriría si no hubiese rozamiento. En el literal B, entonces, asumimos que no nos da el dato de la aceleración para poder hallarla. Entonces vamos viendo los datos.
¿Qué datos son los que se mantienen? En este caso, no nos dice nada sobre la masa, así que asumimos que es la misma masa. No nos dice nada sobre la fuerza, así que asumimos la misma fuerza. Es igual a 20 newtons la fuerza que se aplica. Pero la aceleración es la que nos pide, como incógnita. Y dice si no hubiese rozamiento, es decir, que fuerza de rozamiento no hay, ¿no es cierto? O sea, esta fuerza no existe. Bien, voy a dibujar mi diagramita, ¿sí? Obviamente aquí tengo el eje X y hacia acá el eje Y. Comienzo dibujando las fuerzas esenciales, ¿no es cierto? En este caso, una fuerza esencial es del peso, y tú sabes que al estar haciendo contacto con una superficie se provoca una fuerza normal. Pero el hecho de que no haya fricción hace que sea innecesario el cálculo del eje Y. Ahora, tenemos en este caso la misma fuerza que suponemos empuja el cuerpo hacia la derecha. La fuerza es de 20 newtons, esto no cambia. Y no vamos a dibujar la fuerza de fricción debido a que dice que asumamos que no hay rozamiento. Así que no dibujamos la fuerza de fricción. Bien, en este caso nuevamente hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X nuevamente el cuerpo se está desplazando en el carril de X, no se desplaza en el carril de Y, por lo tanto en este caso también en el carril de Y vale 0. En ambos casos las fuerzas en el eje Y vale 0. Pero en el eje X, dado que se está desplazando y nos pide la aceleración, asumimos que existe para poder hallarla, si no, ¿cómo la hallamos? La única fuerza en este caso que está en el eje X es la fuerza F, porque no existe otra fuerza, ¿sí? Y esto es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto vale la fuerza F? Vale 20 newtons. La masa que ha aparecido fija, ¿no es cierto?, en todo el ejercicio es de 4 por la aceleración. Como 4 está multiplicando por la aceleración, pasa a dividir, quedándonos que 20 se mantiene ahí y 4 pasa abajo a dividir de 20. En este caso la aceleración es 20 dividido para 4, nos queda que es 5. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Nota cómo cambia la aceleración cuando no hay fricción. Si aplicamos la misma fuerza en ambos casos, si en la una existe fricción, es decir, la fuerza que se opone, la aceleración es pequeñita. Es decir, que el cuerpo acelera muy poquito, 1 metro apenas por segundo al cuadrado. Pero cuando no hay presencia de fricción, es decir, el cuerpo está más libre, fíjate que al aplicar exactamente la misma fuerza de 20 newtons, la aceleración es más grande, dado que ya no hay fricción, corre con mayor libertad. Así que la aceleración obviamente iba a aumentar al no haber presencia de rozamiento. Espero que continúes viendo los videos para que sigas profundizando en este tema y sigas aprendiendo mucho más. Entonces te veo en los próximos videos.